Estamos en nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba conoce nuevo fallecimiento a causa de accidente de tráfico. Firma de protocolo de cooperación entre el gobierno y la Asociación de Consulados de Aruba. Nuevo incendio por culpa de la pólvora y bengalas afectó a los chilenos. Putin por quinta vez vuelve a ser reelegido como presidente de Rusia. Aruba, nuestra duchitera, celebró el Día del Himno y la Bandera. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como todos los días, les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y más de celebración del Día del Himno y la Bandera, que el día de ayer puedan haber celebrado en grande y con orgullo este Día Nacional y también rindiéndole honores a nuestros símbolos patrios, como lo es el himno y la bandera. Comenzamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió en la madrugada de ayer lunes con el fallecimiento de Maximilian Hernández, un joven de apenas 20 años de edad quien encontró allí la muerte al momento de accidentarse en contra de un vehículo Nissan March. En este momento se está desarrollando toda una investigación para poder aclarar qué fue lo que ocurrió y también por qué el conductor, que también fue un joven del Nissan, no quiso hacer la prueba de alcoholemia. Lamentablemente, esta celebración del Día del Himno y la Bandera en Aruba tuvo un desenlace fatal. Ayer en la madrugada, a las 4:40 de la mañana, en el camino principal que va para el área de Sabaneta, ocurrió un accidente fatal, en este caso entre un auto y una motocicleta. La policía con urgencia fue dirigida a ese sitio. A la llegada de las autoridades se encontraron con una desgracia fatal debido a que un joven que venía en la moto se encontraba allí tirado en el asfalto, no se estaba moviendo. La moto quedó totalmente destruida y de hecho quedó en diferentes partes sobre la vía. Notificaron a las autoridades competentes debido a que este joven no estaba dando señales de vida. El camino quedó cerrado hasta el momento en que la policía de tráfico terminó con su investigación. La policía también habló con varios testigos y constataron que el conductor del otro vehículo, en este caso un vehículo March, venía corriendo de una forma irresponsable y de hecho estaba pasando este camión, lo que hizo que se fuera de manera directa en contra del motociclista como consecuencia fatal. Las marcas también que quedaron sobre la vía demuestran claramente que el March estaba corriendo de una forma equivocada y por ese motivo hizo que el conductor también de la motocicleta perdiera su vida de una forma trágica. En este caso, Maximilian Hernández, de apenas 20 años de edad, fue el joven que perdió su vida. El conductor del March también fue detenido porque se negó a pasar la prueba de alcoholemia. Según las autoridades que también estuvieron en el sitio, esta se convierte en la segunda víctima fatal en accidente de tráfico de lo que va corrido de este año 2024. Maximilian Hernández era un joven apasionado a ese tipo de motos, las cuales no solamente se ensamblan de una forma distinta. Estas fueron las imágenes que él publicó antes de fallecer en sus redes sociales, demostrando su pasión también por las motos. Desde Primera Plana y también de Telearuba, queremos enviar palabras de condolencia a sus familiares y a sus amigos por esta pérdida. Cambiando de tema, el ministro de Integración, el señor Glenber Cruz, en nombre del gobierno de Aruba, recientemente tuvo una reunión con el gremio que se conoce como la Asociación de Consulados en Aruba, en donde se firmó también un protocolo de cooperación y de esta forma para tener no solamente un mejor futuro para nuestra isla, pero también ayudar con estos consulados. Me está começar com anécdota de AVE. Apesar que 4 anos passaram, dia maneira AVE COVID, a primeira caso de COVID agora detectar e nossa surpassar é desafio grande de lo que está em consequência de COVID para Aruba e para o mundo. AVE, 4 anos depois, de fecha de 13 de março, a Associação de Consulado de Aruba, acreditada Aruba, junto com o Ministério de Integração, está chegando um protocolo de cooperação para nós por através de protocolo aqui, através de cooperação aqui, através de todo o consulado, por brindar uma plataforma de apoio sincero, guia honesto, da toda gente que está recebida na Aruba, começar uma assistência de regularizar na estância na Aruba, pedir uma extensão, prolongação, de não permiso, sacar não permiso através de um canal legítimo,
correcto, sea na DPL of la Dima, Santa Wara assistì dal proprio consulado. Mi está sumamente orgulloso como ministro de Integración, agradecido a todo el consulado na acreditar na Aruba para a cooperação aqui. Para sobrar também, no saco de tanta história de família, gente não acordo abusar, quitar placa, cobrar placa, astronômico para poder sacar permiso e outro viaja engañar de sacar permiso. Que não botin tramitador, não gestor, claro, honrado, de boa voluntad, buen conducto, profesionalismo, pero também nós temos de outra história onde que tem abuso. A plataforma aqui está forma uma plataforma de apoio humano, honesto, para brindar assistência através do consulado, com representação diplomática de toda nacionalidade aqui na Aruba e depois chega onde passou para botar de vamos dizer, de país onde quizás não tem uma representação diplomática, depois chega a qualquer consulado não está representado na Aruba, não brinda assistência na turenda. Outra anécdota de dia de maneira ave, me apunta, e não te menciono seu nome, mas é consulan com mais anos de serviço na Aruba, 40 anos de serviço na Aruba. Ela avisava que em 40 anos não nota agora que aí chega um protocolo de cooperação de forma aqui. De 6 meses de hora, nós estamos referindo a dia histórico com legitimidade e sem legitimidade. Há um dia histórico com legitimidade. De mais de 40 anos, nós temos um protocolo de cooperação aqui e me sinto sumamente feliz, humildemente feliz, para portar confirmante, co-partícipe, co-responsável para um protocolo de cooperação, uma plataforma de apoio com a AOE, está guardo CEA, com as firmas de protocolo aqui entre a Associação de Consulado na Aruba e minha pessoa como ministro de Integração e na hora assisti também para a senhora Solángel, que está brindando um apoio através de sua expertise. Me está querendo que a nos apoie um fundesse para fazer Aruba melhor para tour, sem distinção. E uma hermandade, solidariedade e união que existe entre os tours, que está servida na Aruba, queda reflejada através de bonito protocolo de cooperação. Na inteira Aruba, na consulado na Aruba, danke de coração para o vosso apoio e para a vossa confiança também em cooperação aqui. Cambiando de tema, este fin de semana se desarrolló el tremendo Aruba Showcase Event, en donde Exprodesk estuvo allí con más de 30 productores ofreciendo diferentes productos a la comunidad de Aruba. El ministro Geoffrey Weber también tuvo la oportunidad de hacer el lanzamiento de la página web en donde toda la comunidad podrá entrar, visitar y ver la cantidad de productos que tenemos producidos en la isla. Este fin de semana se desarrolló el Aruba Showcase Event organizado por Exprodesk, que es la unidad del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, en el cual más de 30 productores, artesanos y expositores estuvieron exhibiendo sus productos y artículos. En esta noche, llena de muchas sorpresas, el ministro de Economía, el señor Geoffrey Weber, en medio de su discurso agradeció a los presentes por la cooperación con los productores que estuvieron allí y también tuvo la oportunidad de lanzar el nuevo sitio web en donde se podrán conocer de primera mano los productos que son hechos acá en Aruba. Una noche única en la cual los presentes también disfrutaron y lograron compartir varios productos. Infusion tuvo la tarea de amenizar con su buena música a los presentes, logrando dar un toque único y especial a esta noche organizada por Exprodesk. Lo mejor es que muchas personas también se dieron cuenta de diferentes productos que han sido hechos de forma local y los pudieron comprar, pero también a través de este sitio web, las personas que de pronto no lograron llegar a este evento podrán ver la cantidad de productos que Aruba también está generando con diferente materia prima a nivel local.
Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que se volvió a presentar en Valparaíso, en Chile, con diferentes incendios. Según lo que indicaron los habitantes de este sector, se veía venir la situación porque algunos vecinos estaban lanzando pólvoras y bengalas. Lamentablemente, muchas familias lo perdieron todo. Adiós, casita. Chao. Todo lo construido, lo vivido. Me voy, tengo que arrancar. La angustia reinaba entre los vecinos del Cerro Cordillera en Valparaíso, otra vez la ciudad puerto, una vez más golpeada por los incendios. Yo trataba de tirar agua en las casas continuas para que no se propagara, pero era imposible. La rapidez del fuego los obligaba a evacuar casi con la misma velocidad. Se comenzaba a viralizar el registro de esta bengala para los vecinos. Ese sería el origen de todo. Cuando salimos ya estaba todo encendido. Así que no tengo idea cómo empezó. Unos dicen que tiraron una bengala. La tiraron y cayó y se encendió enseguida casi. No era la única emergencia que movilizó a bomberos la noche del miércoles. 3 focos, con solo minutos de diferencia, llenaban de preocupación a Valparaíso. Rápidamente se contuvo el fuego en Rodelillo y Tranque La Luz. La mayor afectación fue en el Cerro Cordillera. 3 incendios casi en simultáneo que abren interrogantes que ya se investigan. Igual es extraño la ocurrencia de esto, dado los sectores donde se registraron y que las condiciones climáticas no eran las como adecuadas para que el índice de peligrosidad de incendios forestales hubiese estado alto. Recordemos que fueron 3 focos con alrededor de 10 minutos de diferencia cada uno, circunstancia por la cual se está investigando obviamente si hay correlación entre ellos. Con la luz del día, los afectados en el Cerro Cordillera intentaban dimensionar lo ocurrido. Las casas de casi 20 familias reducidas a escombros. En ese lugar están sus recuerdos, su historia. Todos apuntan al motivo detrás del incendio. Y nos vamos a la situación con los desbordes de ríos que se han registrado en las últimas horas en el Perú. Hasta el momento las autoridades han contado un fallecido, varias personas heridas y otros más también desaparecidos por causa de la salida de los ríos y cómo esto ha afectado a la comunidad. Es el ensordecedor ruido del río Tomepampa, cuyo cauce se ha desbordado tras la activación de la quebrada Ranrata. Esta es la quebrada de Ranrata, pues, que ha entrado hace 2 horas y ha destruido todo lo que encuentra a su paso. El saldo por ahora es de al menos una persona desaparecida, una herida y 5 casas sepultadas. Mira, en la cual está cayéndose. ¡Ay, Dios! Nos hemos quedado atollados, no sabremos si vamos a pasar. El distrito de Tomepampa, en la provincia de La Unión, región Arequipa, ha resultado seriamente afectado por las lluvias. Bastantes terrenos de cultivo afectados, viviendas que ha sido arrastrado por completo, había puentes, por completo ha desaparecido. En tanto, en el distrito de Puica, también en la provincia de La Unión, pobladores han quedado incomunicados producto del desborde del río Chococo. Y continúa la búsqueda detrás del parapentista que lamentablemente sufrió un accidente y en este momento se encuentra perdido. Él estaba intentando llegar a un pico Colón y allí, según lo que han indicado más personas que también estarían con él en esta travesía, pues podrían haber indicado dónde podría encontrarse esta persona que muy seguramente está pasando por un momento difícil. El pasado 9 de marzo, Julio Bermúdez junto a 5 parapentistas profesionales como él iniciaron el camino a pie hacia la cumbre del Pico Colón en la Sierra Nevada. Su objetivo era alcanzar la cumbre y posteriormente descender con un parapente. Desafortunadamente, el planeador de Julio tuvo un inconveniente técnico que lo dejó lesionado. Él se accidentó tratando de despegar de la cumbre del Pico Colón. Éramos 6 pilotos en esta expedición para realizar esta aventura. De los seis pilotos que estuvimos ahí, solo 4 pudimos despegar alrededor de las 9:30 de la mañana. Julio Bermúdez se retrasó un poco más. Los compañeros de Julio de inmediato reportaron a las autoridades el estado de salud del deportista. El accidente de Julio solo se sabe que se rompió un brazo y las costillas, no se sabe nada más.
pero lo que sí es cierto es que desde ayer, desde el momento antier que se accidentó, la Fuerza Aérea, los familiares de Julio, bueno, y todos hemos estado trabajando para que se haga un rescate rápido. La Fuerza Aérea y la Cruz Roja empezaron un plan contrarreloj para buscar y atender al deportista en una zona inhóspita de la Sierra Nevada. Su Fuerza Aeroespacial Colombiana inició el desarrollo de una operación de rescate en el Pico Colón, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a una altura cercana a los 18.500 pies. Esta operación inició con la vigilancia y el reconocimiento a través de las aeronaves 560 con equipos FLIR en este punto, permitiendo la ubicación de estos jóvenes, uno de los cuales presenta lesiones en su cuerpo. Desde esta mañana, los paramédicos de la Cruz Roja y varios alpinistas especializados suben hasta el punto donde se encuentra Julio Bermúdez. Y en las últimas horas, las autoridades colombianas detuvieron a una persona que ya estaba siendo buscada por las autoridades, no solamente a nivel colombiano, pero a nivel internacional. Y se habla del mayor contrabandista que en los últimos tiempos tenía en jaque a la aduana. Gracias a una rápida acción por parte de las autoridades, seguimiento e investigaciones dieron con el paradero del hombre. El operativo se desarrolló en Bucaramanga, Bogotá y Cali y permitió la captura de 4 sujetos que conformaban una red criminal que permitió evidenciar cómo cada semana movían 30 contenedores apoyados por un mayor activo y un coronel retirado de la policía. La cabeza de la red criminal también fue detenida. Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, conocido como el zar del contrabando en Buenaventura, uno de los líderes quien reclutaba policías para poder lograr su función, que era que ingresaran las mercancías sin el pago correspondiente al Estado colombiano. Alexander Galeano Ardila, integrante de la Policía Nacional, quien para la organización y aprovechando su rango, cooptaba otros funcionarios para que esta actividad se lograra y pasaran los cargamentos de contrabando sin la legalización. El rol que cumplían los policías capturados era permitir el tránsito libre de los tractocamiones. El coronel en retiro Alexander Galeano Ardila era el encargado de contactar a oficiales activos para ofrecerles dinero a cambio de dejar pasar la mercancía sin ningún tipo de control. El mayor Mario Andrés Sarmiento era otro de los enlaces que permitía presuntamente el tránsito libre de los tractocamiones por rutas seguras y también el almacenamiento de la mercancía en bodegas de varias ciudades del país. Hay un oficial de la policía que ha sido capturado, entra ya al proceso investigativo. No descarto que haya más vinculados oficiales activos y de otros grados en la policía. Las mercancías que se movían ilegalmente en los 3 puertos provenían de Estados Unidos, Asia y Europa. Los contenedores estaban cargados principalmente con textiles, calzado y cigarrillos. En los últimos estudios de Latinoamérica, países que sabemos que lamentablemente han sido víctimas de la trata de personas, Colombia ocupa el primer lugar. Según los reportes, pues han sido muchos los casos de las personas, específicamente de las mujeres, las cuales son engañadas y son llevadas a diferentes destinos, y esto se conoce como trata ilegal. En el año 2023, denunciados, que no es lo mismo que la realidad, se presentaron 264 denuncias por trata, la cifra más alta de los últimos 15 años. La Procuradora General de la Nación en Colombia, Margarita Cabello, califica como preocupantes las cifras de trata de personas en el país andino durante 2023, las cuales incluyeron 2 niños de 11 años de edad. Las víctimas son llevadas a México y a Europa principalmente. Según Alejandro Sandoval, experto en trastornos emocionales, la falta de oportunidades laborales y económicas en Colombia aumenta la vulnerabilidad de personas de bajos recursos ante las redes de tráfico humano. Pues esto hace que personas que creen tener más poder pues vengan a estos países como productos, porque ellos los ven así, ¿no? Es un producto. El exsecretario de Seguridad en Bogotá, Andrés Nieto, insta a la comunidad internacional a unir esfuerzos en la prevención, atención y coordinación para combatir la trata de personas
y desalentar este flagelo. La mayoría de víctimas de trata no saben que son víctimas de este delito porque referencian que solo pasa cuando se sale del país o que solo es para fines sexuales, y eso no es cierto. El 64% del total de las víctimas son de nacionalidad colombiana y el 32% son de nacionalidad venezolana, según la Procuraduría. Y este fin de semana, una vez más y por quinta ocasión consecutiva, Vladimir Putin se considera el presidente de Rusia. Sabemos que allí en el Kremlin ya este fin de semana se estuvieron desarrollando las diferentes votaciones, en donde con más del 87% de los votos, allí los rusos lo eligieron para un mandato más. El actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, sale vencedor de las elecciones presidenciales con un 87,32% de los votos después de que el domingo por la noche se alcanzara el 95,04% del recuento de los sufragios emitidos, según datos preliminares de la Comisión Electoral Central de Rusia. Según las normas electorales presidenciales de Rusia, un candidato que reciba más del 50% de los votos obtendrá la victoria. Según la comisión mencionada, la participación electoral fue del 74,22%. Los resultados finales serán confirmados a más tardar el 28 de marzo por la comisión y se anunciarán públicamente dentro de los 3 días siguientes. Rusia comenzó el viernes sus elecciones presidenciales de 3 días. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Jóvenes están consumiendo compuestos de cannabis supuestamente inofensivos. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. Eu wegi data da domina, busca nibo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wabo de Simão, vai bem back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Medina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la titrita bola batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienzar. Aruba Airport, con lo que día marcha danqui. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Rất là bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como sota que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, mas essa mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O mês me trata por con ele tenho descrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En los Estados Unidos en este momento hay una gran preocupación por el consumo de muchos jóvenes de sustancias provenientes del cannabis y que se conoce como Delta 8 THC, compuestos que supuestamente son inofensivos, pero que cada vez más están llegando más cerca a nuestros jóvenes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Es una nueva sustancia psicoactiva, a veces comercializada como una alternativa legal a la marihuana, y algunos investigadores dicen que más adolescentes están usando el compuesto de cannabis conocido como Delta 8 THC. Puede impactar el desarrollo adecuado del cerebro y tener una gran cantidad de otros tipos de consecuencias. Adam Leventhal es el autor de un estudio publicado en JAMA que se basó en entrevistas de estudiantes de 12º grado. Estábamos sorprendidos al ver que 11%, o sea, más de 1 de cada 10 adolescentes en Estados Unidos, estaba usando estos productos al menos una vez en el último año, y una gran porción de ellos no estaban solo experimentando. La droga viene en muchas formas que pueden atraer a los adolescentes, como gomitas y cartuchos para vapear. Leventhal dice que a diferencia de la marihuana, no hay restricciones de edad para comprar Delta 8 en la mayoría de los estados en el que el producto es legal, y que tampoco está regulado. No sabemos si estos productos tienen impurezas y posibles subproductos tóxicos y ni siquiera sabemos qué contienen. Los científicos no entienden totalmente qué efectos puede tener Delta 8 en los adolescentes. No hay grandes estudios médicos que muestren exactamente cómo afecta el cuerpo, especialmente aquellos que aún están en desarrollo. Sabemos que el mercado de sustancias adictivas se mueve mucho más rápido que nosotros, a veces, en salud pública e investigación. Y ya hemos visto una epidemia adolescente del uso de cigarrillos electrónicos. No queremos ver que ocurra lo mismo con estos productos derivados del cannabis de cáñamo. Y vean esta rápida acción de unos héroes. Unos policías estadounidenses lograron salvarle la vida de un pequeño de 4 años que había sufrido un ataque de asma. Allí su familia también recobró el aliento al momento en que el menor ellos lo salvaron. Un niño que fue víctima de un ataque de asma se salvó de morir gracias a la rápida acción de 2 valientes policías. Tenían que actuar rápido y así lo hicieron estos 2 oficiales cuando recibieron una llamada de emergencia del 911 por un niño que no respiraba. Uno de ellos trajo el dispositivo antiasfixia y el otro aplicó los primeros auxilios. El pequeño William, de tan solo 4 añitos, estaba cerca de perder la vida por asfixia y no había tiempo que perder. Los policías actuaron en la dirección correcta para salvar a este niño que sufre de asma. No solo le devolvieron la respiración a él, sino a toda su familia. Los hechos ocurrieron en Austin, Texas, en los Estados Unidos, y este video se hizo viral, además que han sido condecorados los 2 uniformados, catalogados como héroes en las redes sociales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix. Ingresa hoy mismo a www.airportaruba.com y conoce un mundo de posibilidades para recorrer. Con más de 30 rutas directas, el aeropuerto de Aruba nos brinda la posibilidad de conocer nuevos destinos. Asimismo, podrán ver toda la información sobre la llegada o salida de los vuelos y también anuncio de nuevas rutas. El aeropuerto de Aruba, la puerta a la felicidad. Y los dejamos con este video de la celebración del Día del Himno y la Bandera por cortesía de Wins Global Media, en donde el día de ayer seguramente con gran orgullo celebramos este Día Nacional. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.